Es una historia impactante que ocurrió en las costas del Uruguay, una batalla naval que enfrentó a dos potencias en las aguas de nuestro país en el inicio mismo de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Telenoche conoceremos la historia del Graf Spee, el barco alemán que atemorizó los mares del sur y que tuvo su destino final en el puerto de Montevideo. Un conflicto militar y diplomático y una disputa judicial que lo tiene como protagonista hoy, a casi 80 años de su hundimiento. El año 1939 iba a quedar marcado en la historia como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico de escala planetaria que se cobró la vida de más de 60 millones de personas en los 6 años que duró. Meses antes del inicio de las hostilidades, un barco alemán ya surcaba los mares atacando naves mercantes. El Graf Spee, que es un homenaje al conde Spee, que fue un jefe naval alemán, un almirante naval, que era un conde del Kaiser. Era una nave muy moderna para su tiempo, fue construida en los años 30, en el 35 ya estaba operativo. Los alemanes habían, con mucha inteligencia, desarrollado en ingeniería naval un barco pequeño comparado con un gran acorazado, pero con una gran potencia de fuego. Una maqueta del Graf Spee que fue donada por el sobrino nieto del comandante del barco y que se ubica en el Museo Naval de Montevideo permite visualizar el nivel de sofisticación de la embarcación alemana. La batería pesada de 28 centímetros, los 3 cañones delanteros, y arriba del todo, sobre la cofa de vigilancia, donde estaban los vigías, vemos el telémetro, el grande, el telémetro mayor, ¿no? El famoso telémetro. Detrás está la chimenea con los 4 reflectores. Tenemos un avión, llevaba un avión arado de reconocimiento, la batería posterior, y detrás tenemos los tubos lanzatorpedos. Por detrás tenemos el Enemiga Águila, que es el águila que extrajeron Héctor Vado y Alfredo Echegaray en el 2006. Es una pieza absolutamente única. ¿Por qué digo que es única? Porque una vez que el Graf Spee fue hundido, Hitler decidió remover todas las águilas de bronce de las popas de sus buques, los buques de la Kriegsmarine, para que no cayeran en manos de los aliados como trofeos. Los hechos ocurridos en aguas uruguayas se sucedieron en diciembre del año 1939. Churchill fue una de las figuras que le dijo al gobierno británico que había que destruir de cualquier manera este barco. El 13 de diciembre de 1939, el 13 día fatídico, el Graf Spee divisa una columna de humo en el horizonte a eso de las 6 de la mañana. Supusieron que se trataba de algún carguero, y obviamente la tarea del Graf Spee era la de buque corsario, ¿no? De interceptar cargueros, interceptar la carga sobre todo de alimentos que iban para las tropas aliadas. Cuando llega a visualizar sus vigías de qué se trata, ya es tarde, porque si ellos vieron a los buques británicos, que de eso se trataba, también los habían visto a ellos, ¿no? Lo que hizo el comodoro Howard, que fue un buen marino también, comandante inglés, fue ir en zigzag, ¿verdad?, para que acercarse lo más posible al Graf Spee y ahí sí poderlo atacar con su artillería y dañarlo, que fue lo que hicieron. El primero que dispara es el Graf Spee. La batalla dura aproximadamente unas 4 horas, fue una batalla muy violenta. Es interesante señalar que fue la primera batalla naval pura de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sin intervención de aviones de combate ni submarinos, solamente buques. El gobierno de la República Oriental del Uruguay, con mucha valentía, de mantener la soberanía, y ni hablar la valentía de la tripulación uruguaya, que fue al lugar de los hechos con el fin de que ambas potencias, británicos y alemanes, no combatieran
en territorio considerado del Uruguay. El Graf Spee deja fuera de combate al Exeter, que era el crucero pesado más importante de los 3 buques británicos. El Graf Spee también es muy averiado, entonces tiene que guarecerse en Montevideo. El capitán decide guarecerse en Montevideo. Se retiró y en vez de seguir hacia Buenos Aires, entró al puerto de Montevideo en la noche. Entra a la bahía de Montevideo, fondea en el antepuerto y sin necesidad de práctico, porque el navegante de la nave conocía perfectamente las rutas de Sudamérica, ¿verdad? Uruguay se amparó en el derecho internacional para otorgarle ese plazo de 72 horas al Graf Spee. Sin embargo, las presiones de distinta índole recaían sobre la pequeña nación sudamericana, que elaboró un plan en caso de que el acorazado alemán se negara a dejar el puerto o incluso de que atacara la ciudad. Si el señor Landorf o capitán Landorf se hubiera enojado, piensen ustedes, con un montón de cañones de 280 milímetros, con un alcance de 36 kilómetros, podía haber destruido buena parte de Montevideo del sur, porque llegaba hasta Progreso y pasaba a la ciudad de la costa actual, el alcance que tenían los cañones. Por supuesto que la refinería en Cable la tenía enfrente. Hubiera sido un desastre para Montevideo, total, absoluto. Nadie en Montevideo estaba ajeno a los acontecimientos vinculados al Graf Spee. Tras cumplirse las 72 horas del barco en el puerto de Montevideo, llegó la hora de que tuviera que partir. Eso generaba muchísima expectativa en los montevideanos. Se estima que cerca de 250.000 personas llegaron a la Rambla para observar el desenlace de esta historia que tuvo al Uruguay como protagonista en la Segunda Guerra Mundial. El 17 de diciembre el buque abandona el puerto de Montevideo, en fila como hacia los buques británicos. Todo el mundo esperaba una gran batalla naval, ¿verdad? Y a eso de las 8 de la noche hace explosión el buque. Ocurre que el comandante había trasegado, había trasbordado a prácticamente toda la tripulación hacia el buque Tacoma, un buque mercante alemán, civil por supuesto, y pusieron rumbo a Buenos Aires. El comando de voladura, que eran unas 50 personas más o menos, que era el mínimo de tripulantes necesarios para operar la nave, descienden del buque, antes de la explosión evidentemente, y se reúnen con los otros tripulantes que iban en los remolcadores hacia Buenos Aires, ¿no? La mayoría de los tripulantes del Graf Spee cruzaron a Buenos Aires, pero otros quedaron en Uruguay y fueron internados en Sarandí del Xi, donde estuvieron en condición de prisioneros de guerra hasta que ésta acabó. En aquella localidad del departamento de Durazno existe hoy un museo dedicado al acorazado alemán. Ellos estuvieron en carácter de detenidos, estaban separados, por un lado la tripulación del Tacoma, que eran 44, y por otro lado los 56 del tripulante del Graf Spee. Y ellos acá iban a Río Xi, pescaban, tenían las actividades deportivas también. Del periodo que estuvieron, de esos 3 años, hubo solamente una fuga, que fue de un oficial y de un clase, que fueron detenidos en cerca de Canelones. Varias décadas tuvieron que pasar para que objetos del Graf Spee emergieran. El buzo Héctor Vado y el empresario Alfredo Echegaray emprendieron la odisea de recuperar el águila del barco. Rescatamos una pieza que se decía era una leyenda, la famosa águila del Graf Spee de casi 300 kilos de peso, que tenía unos 147 bulones de bronce en muy buen estado. La indecisión del Estado uruguayo sobre qué hacer con el águila hace que ésta haya quedado en un depósito de la Armada Nacional sin poder ser vendida ni exhibida, provocando además un litigio con los empresarios. Hubo una intervención del embajador de Alemania de la época, pidiendo que el águila no se exhibiera, que estaba previsto hacer una exhibición en la Intendencia de Montevideo. Y bueno, este embajador intervino diciendo que no parecía bueno que se vendiera ni que se exhibiera. Y fue una postura que se mantuvo durante algún tiempo, y de hecho el águila quedó dentro de una caja, está en un depósito del FUSNA, de los fusileros navales. Corresponde que la pieza vaya a subasta, y en este caso, si el Estado llegara a perder este juicio, el Estado cobra, el Estado gana,
y gana el pueblo uruguayo. El águila del Graf P está en este momento en un cajón, no la disfruta nadie, ni desde el punto de vista histórico, que la historia debe exhibirse y recordarse justamente para no repetir errores pasados. El águila además podría generar, no sé cuánto vale, algunos medios llegaron a hablar de 50, 60 millones de dólares, no importa si vale tu sueldo, si son 100.000 dólares o es $1, te lo has ganado. Y nosotros, en mi caso, hemos trabajado más de 30 años, casi 40 años. En 2019 se cumplirán los 80 años de un capítulo único de la Segunda Guerra Mundial que tuvo Uruguay como un inesperado protagonista. Bajo el Río de la Plata aún descansan los restos del Graf Spee y en la memoria de muchos los recuerdos de una batalla sin precedentes.